Vamos a leer la preciosa palabra del Señor y voy a abrir mi Biblia. Bueno, la tengo aquí en Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Voy a leer estos textos de la palabra del Señor que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham diciendo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac o Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, el tema que quiero compartir, creo que posiblemente usted lo haya escuchado también en labios de otros predicadores, pero siempre Dios traerá una palabra nueva. Y lo he titulado Cuando se agotan los recursos humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando los recursos humanos se agotan? ¿Qué hacer ahí? ¿A quién acudir? ¿A quién buscar, pues, para solucionar esa situación? Posiblemente en este día algún hermano considere que ya sus recursos se han agotado, se han acabado, sus fuerzas, su ánimo, la visión. Bueno, de eso vamos entonces a estar hablando en estos siguientes minutos. Y a mí me sorprende esta orden. Es una orden bien sorprendente, la orden que Dios le da a Abraham. Ve, Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, que a propósito, a esas alturas ya estaba Ismael, y Dios le está diciendo: tu único, a Isaac, a quien amas. Bueno, si ya estaba Ismael, ¿por qué el Señor habla solo en exclusividad, en singular? Porque recordemos, la descendencia a Abraham le sería contada solo en Isaac, no más. Dios consideraba o reconocía a Isaac como único heredero de la promesa y de la bendición. Ismael fue el fruto del desespero de una mujer que en un momento dado le falló la fe y que también, digamos, de alguna manera influyó a su esposo, a Abraham, para que le fallara la fe. Pero como dije ahora días, no le vamos a dar palo ni a Sara ni al hermano Abraham, porque todos hemos tenido crisis de fe. Entonces, sorprendente esta orden, y más sorprendente aún la reacción de Abraham. Es impresionante, hermanos, la orden de Dios, pero la respuesta de Abraham a esa orden. En el verso 3 nos dice que ante la orden de Dios, Abraham se levantó, ojo, muy de mañana, enalbardó su asno o encalmó su asno, tomó consigo 2 siervos, tomó también a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le dijo. Qué bueno sería ponernos ahí en la historia, que Dios nos hiciera esa clase de petición hoy en día. No tiene que ser, pues, tampoco relacionada a un hijo, pero que Dios nos pidiera algo que consideremos supremamente importante, ¿sí? Que ofrezcamos algo que para nosotros es de mucho valor. ¿Madrugaríamos al igual que Abraham o pondríamos de toda clase de trabas? Bueno, fingiríamos haber amanecido enfermos, o posiblemente el mismo cuerpo reaccione ante cierta situación y amanezca enfermo. Es decir, ¿cuántas cosas haríamos nosotros para de alguna manera retrasar el proceso? O posiblemente hagamos lo de Abraham,
eso solo, eso solo lo experimenta quien lo vive. Pero a mí me llama mucho la atención que dice que Abraham se levantó muy de mañana. Esa expresión muy de mañana no me suena a mí a 7, a 8 de la mañana, como suele pasar hoy en día, hablando de sacrificios corporales como el ayuno. Pensemos en el ayuno. A ver, normalmente a qué horas llegan algunos a ayunar cuando se les convoca a ayuno. ¿Qué ha notado usted? Bueno, hoy en día es muy común en mi tierra, ¿no? En mi contexto, uno no sabe en todas partes, pero hay gente que al ayuno, que de alguna manera es un sacrificio, van llegando 9 de la mañana, o otros llegan 8 de la mañana, y obvio todo el mundo tendrá sus justificaciones. Todo mundo va a tener justificación del por qué llegó a las 8, a las 7, a las 6. Pero esa expresión muy de mañana, a mí no me suena a 8 de la mañana, no me suena a 7, ni siquiera a 6 de la mañana. Sobre todo en ese tiempo. Eso a mí me suena, no sé, qué, póngale 4 de la mañana, 3 de la mañana, y seamos un poquito perezosos, máximo 5 de la mañana. Pero dice, se levantó muy de mañana. 3 días después que llegan al lugar que Dios les había señalado, Abraham dice a sus siervos que lo esperen abajo del monte. Ya están en la llanura donde inicia un monte, no sabemos qué tanta altura, pero están ahí. Y Abraham le dice a sus siervos, vea, espérenme aquí, mientras yo voy a ir con el muchacho, ¿sí? Voy a ir con él, suben al monte a adorar, vamos a subiremos con el muchacho a adorar y luego regresaremos a vosotros. Hermanos, pero estaba pensando, no fue esa la orden de Dios. O sea, Dios no le dice a Abraham, Abraham, vaya al monte Moriah, a un lugar que yo le voy a mostrar, adoren al muchacho y regresen. No, esa no es la orden de Dios. La orden de Dios es, ve a tal lugar y me vas a ofrecer a tu hijo en holocausto. Esa es la orden del Señor. Pero ahora mire lo que está diciendo Abraham. Razón tienen muchos al decir que Abraham es el padre de la fe. Abraham se le llama el padre de la fe, pues el relato nos muestra lo seguro que Abraham estaba de que volvería a sus siervos con el muchacho. Hay, hay evidencia bíblica que revela que Abraham estaba seguro. Pudiéramos mirar, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 17, 19, donde está hablando de los héroes de la fe. Y ahí en Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. ¿Cuáles promesas? Que en Isaac tendría herencia, que de Abraham saldría una nación gigantesca, incontable, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que en esa familia, en esa descendencia, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ahora ese que está recibiendo la promesa, que la recibió siendo un anciano de 75 años, con una esposa de 65 estéril, sin la mínima esperanza de dar a luz, de quedar en embarazo. Pero mire lo que dice el verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero mire el verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham la tenía clara.
bueno, en un momento dado puede venir la crisis de fe, ahora Díaz hablaba de eso. Pero Abraham dice, no, Dios me tiene una promesa. Algo va a hacer el Señor. Me está diciendo que ofrezca a Isaac en sacrificio, pero alguna vuelta hará el Señor, porque el Señor es fiel y verdadero. Permítame decírselo en jerga carcelaria, unos 24 años ahí, que cumple ahorita en enero, alguna cosa se le pega a uno. En jerga carcelaria diría algún muchacho de allá, Dios ni torcido ni falseto. Él es Dios y verdadero. Su palabra es verdad, su palabra es fidedigna. Con esa fe tomó la leña para el holocausto y la puso sobre su propio hijo. Y tomó en su mano el fuego, el instrumento, no voy a usar la palabra bíblica, y subieron juntos al monte, mientras Isaac creo que se preguntaba. Isaac no tenía ni idea lo que pasaba, lo que estaba sucediendo. El viejo no le dijo al muchacho, mijo, nos vamos para el monte porque el Señor me dijo que te ofreciera en sacrificio. Ahí ya era un adolescente. Yo creo que hasta se vuela Isaac, no sé. O sea, piensa en su hijo. Tú tienes un hijo adolescente o posiblemente preadolescente y usted recibe esta orden y le dice al pelado, mañana nos madrugamos que voy para X monte, uno que tú conozcas allá en donde vives, y te voy a ofrecer allí en sacrificio. Posiblemente se vuele en la noche o a medianoche, o no sabríamos, pero Isaac está sano, decimos nosotros, está sano el pelado. Y yo llevo la leña para el sacrificio, porque ya una vez que están en la llanura para iniciar a escalar el monte, la leña que había preparado Abraham se la entrega al pelado. Él lleva su propia leña, donde va a ser unos elementos para el sacrificio. Tal cual como Jesús, dice un evangelista, llevó su propia cruz, que estaba tan maltratado, agobiado, sin haber dormido, fatigado, magullado, herido, azotado, que pues pusieron a José de Arimatea para que le ayudara. Pero si tú lees, hay uno de los evangelistas que dice, y Jesús salió llevando su propia cruz, cruz de madera. Bueno, Isaac también está llevando su propia leña. El papá lleva el instrumento para hacer el fuego. También lleva el instrumento con el que va pues a sacrificar el pelado. Yo creo que Isaac se pregunta, ¿y dónde estará el cordero para el holocausto? Pregunta que no pudo guardarse y se lo hace saber a su padre, se lo dice. Papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y la respuesta del patriarca fue, el Señor Jireh. Es decir, mijo, el Señor se proveerá. Impresionante, hermanos. Pero Dios no le había dicho a Abraham, vaya al monte, ofrezca un sacrificio y allá yo se lo voy a proveer. Yo le voy a proveer un cordero para el sacrificio. No, la orden es, ve y sacrifica a tu hijo único, unigénito. Pero la respuesta de Abraham al pelado es, hijo, el Señor se proveerá. No se preocupe, mi hijo, tranquilo. Todo bien. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Pensemos en este relato y pensemos cómo reaccionaríamos nosotros. ¿Qué pudiéramos extraer de aquí? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido lo más valioso que tenemos? Y a veces hemos perdido la prueba. Hay pruebas que no las hemos pasado. Si tú la has pasado todas, gloria a Dios, y es mejor que le demos la gloria a Dios.
Si tú has pasado todas las pruebas, es mejor que le dé la gloria a Dios, que la gloria sea para Él. Si lo hemos logrado, no ha sido por nuestras propias fuerzas, habilidades, destrezas. Al menos las que yo haya superado, tengo que decir, porque Dios me ha ayudado, porque Dios me ha fortalecido, porque Dios me ha dado fuerzas en ese momento, pero algunas las he perdido. No podría aquí pararme frente a ustedes y decirle todas las pruebas las he superado. Y creo que algunos pudieran identificarse también conmigo y decir, sí, sí, hermano David, algunas pruebas no las he pasado. A veces Dios nos ha pedido lo más valioso y hemos perdido la prueba. Porque todos tenemos un Isaac que en algún momento Dios nos pedirá para probar, para probarnos. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso tan valioso que Dios te está pidiendo y que a veces no estamos dispuestos a ofrecer? En el caso de Abraham, fue su hijo. No quiere decir que en todo sea lo mismo. Bueno, para algunos puede ser también lo más valioso el hijo. De hecho, mucha gente lo dice, que lo más valioso, que su tesoro son los hijos. Bueno, para otros puede ser la esposa, el esposo. Para otros a veces es un trabajo, un estatus social, una posición, un cargo en la empresa. A veces es la esposa, a veces el esposo, pero a veces hemos perdido, no hemos pasado la prueba. Me decía una hermana después de escuchar un sermón sobre soltarle a Dios aquello que nos está pidiendo, y me decía una hermana, me niego, escúcheme la expresión, niego a aceptar que Dios me quite a mi esposo, me niego. Escuche esta expresión, me niego. ¿Cuántas madres o cuántos padres lo dirán de un hijo? Me niego a aceptar que Dios me quite a mi hijo. Me niego a aceptar eso. Y cuando Abraham llegó al lugar que Dios le mostró, dice la Biblia, edificó allí un altar. Número 1. Número 2, puso la leña sobre el altar. La leña que había subido el propio hijo, el pelado, el preadolescente o adolescente. Tomó la leña del muchacho y la montó sobre el altar. Y al mismo que le había dicho, el Señor se proveerá de cordero, lo tomó, lo montó sobre el altar y lo ató, lo amarró, lo sujetó. Increíble esto, hermanos. Dos personas, dos mentes y cualquier cantidad de pensamientos cruzando por ambas cabezas. Abraham es un hombre de fe, pero ya está llegando el momento crucial. Hasta la madrugada todo bien. El Señor se proveerá del cordero. Hasta la llanura para iniciar el monte todo bien. Algo hará el Señor. En la cuesta hacia el monte subiendo, va a aparecer lo que va a proveer el Señor. Pero ya está a segundos de tener que ofrecer el sacrificio y todavía sigue siendo Isaac. Pues ni modo, Abraham con seguridad, con determinación, tomó el instrumento. Pudiera estar pensando, bueno, ¿y qué de la promesa? Dios me dijo que en este pelado me sería llamada descendencia. Dios me dijo que en este muchacho serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Dios me dijo que de este joven va a salir una nación enorme que bendecirá al mundo. ¿Qué de esa promesa? Pero hermanos, con determinación, Abraham toma el instrumento para ejecutar lo que Dios le había pedido. ¿Qué pasaría por la mente del pelado? ¿Por qué papá no me dijo esto? ¿Por qué no me lo dijo en la noche? ¿Por qué no me lo dijo en la madrugada? Mi hijo, voy a ir a ofrecerlo en sacrificio porque Dios me ha pedido eso. Isaac ya había visto a su padre muchas veces ofrecer sacrificios. Los lectores de la Biblia recuerdan que siempre que Abraham se mudaba, se iba para otra vereda, decimos en Colombia, no sabría por allá, en otros países, en la ciudad diríamos para otro barrio, pero eran tiempos de vereda, de campo. Siempre que Abraham cambiaba de domicilio, lo primero que hacía Abraham era ofrecer sacrificios. Ya el pelado estaba relacionado con eso. ¿Me mintió? ¿Por qué me mintió mi papá? Hace un rato le pregunto que ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y la respuesta es, el Señor se proveerá. ¿Por qué no me dijo que era yo? Dos cabezas llenas de pensamientos. Pero el verso 10 en adelante dice, y extendiendo Abraham su mano, tomó el instrumento para ejecutar el sacrificio, que era su propio hijo, y en ese momento el ángel del Señor, dando voces desde el cielo, le dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Y alzando Abraham sus ojos, he aquí a sus espaldas había un carnero, trabado un zarzal por sus cuernos, y tomó Abraham el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor Jireh, es decir, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, o sea, cuando se escribió esta historia, que no se escribió en el momento, Abraham no llevaba hojas o un pergamino y pluma hoy diríamos un lapicero, no. Mucho tiempo después, pero cuando se escribe dice, por tanto se dice hoy, o sea, eso quedó a manera de un refrán de fe, si me permiten decir, un refrán de fe. ¿Y sabe que lo seguimos usando? ¿Cuántas veces usted ante una necesidad no ha dicho el Señor se proveerá? ¿Algún hermano lo ha dicho? ¿Alguna hermana? Nosotros lo hemos dicho. Aquí en casa cuando necesitamos algo y no lo vemos, hemos dicho el Señor proveerá. A veces los hijos le piden a uno cosas que en el momento no tiene los recursos. En el momento no hay con qué, y pues mi respuesta como padre o mi esposa como madre, la respuesta es, tranquilo, mijo, el Señor se proveerá. O mi esposa decírmelo a mí, o yo decírselo a mi esposa, Dios proveerá. Ay, mi amor, pero es que tal cosa, es que no hay plata para esto, amor, se acerca el arriendo y esto. Dios proveerá, tranquila. Cuando se escribió esta historia, se utilizaba como palabra de fe. Oiga, por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. ¿Sabe que una vez la raza humana se quedó sin recursos para salvarse? No sé si lo ha leído en la Biblia. En la antigüedad, antes de Cristo, estaba el Cordero de la expiación, el Cordero que expiaba los pecados del pueblo. También se le puede llamar el Cordero sustituto, de la sustitución.
sustituto, reemplazo también podemos llamarlo. Por causa de los pecados del pueblo, Dios en su gracia, en un acto de gracia y misericordia, Dios le proveyó a Israel un cordero sustituto. Los lectores de la Biblia saben que la Biblia dice, porque la paga del pecado es, ya usted sabe el resto, pero también dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Entonces, aquí hay una confrontación, hay una paga por el pecado, pero Dios no quiere que el pecador quede bajo esa sentencia. Entonces Dios le proveyó a Israel un cordero sustituto, un reemplazo, una forma en que alguien inocente muriera por el pecador, que un cordero inocente, puro, fuera sacrificado en reemplazo del pecador. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero hubo un problema, que la capacidad del hombre de pecar es ilimitada. No hay límites cuando un hombre se desenfrena. El pueblo rápido cayó en cuenta y el pueblo dijo, no, o sea, yo peco, sacrifico un cordero, quedo expiado de ese pecado, quedo absuelto, y si vuelvo a pecar, pues sencillo, vuelvo y ofrezco otro cordero. Y eso se volvió una, si me permiten decir, una recocha, bueno, algo maluco, ¿no? El pueblo lo tomó como una constante. Decimos en Colombia, no sé si será refrán mundial, pero en Colombia decimos, el que peca y reza empata. La gente peca, la gente se confiesa, la gente toma la hostia y vuelve a pecar. Y es un círculo vicioso. Pero Dios en Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante, un día le dice al pueblo, ya estoy hastiado de sus sacrificios, de sus holocaustos, de sus ofrendas, del incienso, de sus fiestas, de sus lunas nuevas y de sus días de reposo, ya no los soporto. Para mí ya son abominables, son una abominación. Los detesto, no los quiero, no quiero saber nada más de esas cosas. No quiero ni que me las nombren. Mi alma ya las aborrece, las detesto. Dice la Biblia que le eran gravosas, todas esas cosas ya me son gravosas. Les estaba diciendo Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante. Esas cosas ya me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y al Dios decir no más, entonces se quedó el hombre sin recursos. Igual el pueblo lo siguió haciendo, pero ya Dios no las aceptaba, o sea, ya no subían a su presencia y producían el agrado de Dios, ya nada, no tenían efecto. El hombre se quedó sin recursos para el perdón de sus pecados, para la remisión de sus pecados. Y cuando eso pasó, siempre la misericordia de Dios triunfando, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, en el monte Calvario, Dios se proveyó de un cordero santo y puro que muriera en reemplazo del pecador. Porque los recursos de Dios son inagotables. Cuando se acaban los recursos humanos, quedan los de Dios. En la antigüedad hubo un momento en que ese recurso perdió efectividad. Pero Dios en su gracia, hermanos, proveyó un cordero, pero ya no un animalito de 4 patas, una oveja de un añito, un cordero, no. Dios mismo vino en Cristo. Dios se manifestó en carne para hacer ese cordero sustituto, reemplazo. Por eso cuando Juan Bautista ve a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, ya no del pueblo como el antes, el otro corderito eso era solo a favor de Israel. No, ya Dios manifestado en carne en su condición de cordero, ya quita el pecado del mundo. En el transcurso de la prueba que tuvo Abraham, él usó los recursos que tenía a disposición: asno, siervos, leña, cuchillo, fuego. Usó los recursos que tenía a mano, pero en cuanto al cordero para el holocausto no estaba dentro de sus recursos disponibles. Era su único hijo, como dice la Biblia, el cual él amaba mucho. De manera que al terminar con sus recursos, tuvo que reconocer que lo único que podía librar a su hijo de ser sacrificado era un milagro de Dios. No había de más. Muchos aquí en este en vivo, solo un milagro. No hay más, solo un milagro. Ya los recursos sí acabaron. Pero déjeme decirle en este día, cuando se acaban los recursos humanos que son limitados, quedan los recursos divinos que son ilimitados. En la vida cristiana vienen diferentes momentos y situaciones en las cuales es necesario acudir a los recursos que tenemos. ¿Qué recursos tenemos nosotros para acudir? Oración, argumentos, métodos, personas, familiares, amigos, a veces el banco, un préstamo o ya un préstamo por allá con otra persona. Algunos acuden a los gota a gota, bueno, término colombiano, no sé en otro lado, y este gota a gota y otro gota a gota, y luchan y están ahí, están dándole a los recursos humanos. Pero llega un momento en que esos recursos quedan agotados, ya no hay más de dónde, y ahí es donde nos quedamos a nuestros propios ojos sin solución, sin cómo resolver una situación. Hay veces en que nos volvemos especialistas en solucionar situaciones, pero llegan también otras en que ningún método parece funcionar. Y ante esto hemos de entender que Dios quiere que le demos lugar a Él para obrar en nuestras vidas. A veces sufrimos más de lo que debiéramos sufrir porque no soltamos la situación a Dios. He dicho en otros programas, Dios nos ve luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias inteligencias, con nuestras propias estrategias, con nuestra capacidad. A veces nos creemos muy inteligentes y creemos tener solución a todo. Entonces Dios nos deja, hágale, mijo, que usted tiene con qué. A veces pudiéramos evitarnos mucho dolor acudiendo, reconociendo que Dios tiene recursos más contundentes. Hay esposas que han agotado sus recursos buscando que su cónyuge se convierta a Dios y no lo han logrado. Esposos también han hecho de todo, hermano. Han invertido en su cónyuge, oración, ayuno, han acudido a los recursos que tienen, argumentos, a veces hasta en frustración, discuten, pelean y resultan hasta tratándose mal, y el creyente tratando mal al no creyente en su angustia y deseo de verlo convertido. Pero se nos olvida que el único que puede convencer a un pecador de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Ese recurso no se puede cambiar. No existe otro recurso.
Hay padres que han luchado con sus hijos para que cambien. Han orado, han ayunado, los han disciplinado. Han acudido a terapeutas, han acudido a consejeros, los han llevado a fundaciones, los han llevado a Alcohólicos Anónimos, los han llevado a tantos lugares. Pero en vez de ver que las cosas mejoren, parecen que empeoran. Pues ven en sus hijos, no ven en ellos ningún interés por las cosas de Dios. Al contrario, una resistencia, una rebeldía, un enojo. Y cada día ven cómo se alejan más de Dios. A veces hay padres que cuando más quieren ver a sus hijos buscar de Dios, como que más se alejan de Dios. Y hay padres que preguntan, ¿qué más puedo hacer? Yo he hecho de todo. Yo he orado, he ayunado, he ido donde consejeros, los he llevado a fundaciones para resocialización de drogadictos, los he llevado a Alcohólicos Anónimos, aquí y allí, y lo metí en colegios privados y en colegios cristianos buscando lo mejor. Y tratando de hacer eso, no ven resultados. Hay enfermos que han agotado hasta el último recurso disponible buscando vivir más tiempo, pero se chocan con una realidad. No hay nada que hacer. Ejemplo bíblico, la mujer con flujo de sangre en Lucas capítulo 8, verso 43 y en adelante, dice que ella había agotado todos los recursos con los que contaba buscando sanidad. Cuanto médico le recomendaran, iba. Cuanto letrero que se encontrara por ahí, consultorio médico, acudía. En los medios de publicidad de la época que llegara a sus manos recomendando especialistas, iba. Gastó hasta el último peso y ¿sabe qué dice la Biblia? Y le iba peor. No solucionó nada, fue inútil. Y solo cuando entendió que por ahí oyó hablar de un Cristo que limpiaba leprosos, que daba la vista a los ciegos, que a los otros hacía oír, que a los mudos hacía hablar. Cuando entendió que sus recursos humanos eran insuficientes, cuando reconoció que seguiría perdiendo el tiempo y que quedaba el recurso divino, solo ahí fue sana. Lo que Dios quiere es que nosotros muchas veces le demos el lugar que le corresponde a Él de actuar en nuestras vidas. Hay cosas que solo Dios podrá cambiar y transformar. Se dice por ahí, hagamos lo posible, que lo imposible lo hace Dios. Nosotros alcanzamos llegar hasta lo posible, pero cuando esos recursos nuestros se acaben, acudamos a los de Dios. Hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos no creyentes, no van a ser transformados a chancla como hacían nuestras madres, no van a ser transformados a punta de látigo. El látigo no transforma a nadie. La cantaleta no transforma a nadie. El Señor le dice a un hombre, si no nace de nuevo, ahí no hay nada. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. Entonces nuestros hijos, nuestros cónyuges, algunos problemas, algunas enfermedades, hermanos, solo Dios podrá obrar. Claro, hay un instinto de supervivencia en nosotros y también hay hermanos que cuanto médico le ofrecen van, pero hasta que no entendamos que ya los recursos humanos se agotaron, que quedan los de Dios, ahí es donde Dios suele obrar muchas veces. ¿Se te han agotado los recursos humanos? Bueno, tenemos a Cristo. Los recursos de Cristo son inagotables, son ilimitados.
Si nada ha funcionado, lleva años, hermano, haciendo lo que usted humanamente hablando quiere hacer, hermano, ya, suéltele eso al Señor. Suéltele ese esposo a Cristo, esa esposa a Cristo, suéltele esos hijos a Cristo. Si usted ha hecho todo, bueno, que te quede eso. Yo hice lo que humanamente hablando pude hacer. Yo hice lo que como padre debía hacer. No se torture más. Yo como esposa he hecho lo que hay que hacer, lo que dice la Biblia como esposo. Ya déjeselos a Dios. Suélteselos a Dios, que cuando los recursos humanos se acaban, quedan los de Dios que son ilimitados, quedan los de Dios que son poderosos, porque hermanos, lo que nosotros no podamos hacer, Dios sí lo puede hacer. Dios tiene el control, Dios tiene todo el poder, pero a veces tenemos que entender eso, ¿sí? Yo lo viví en la parte económica, de vez en cuando he soltado por ahí cositas. Yo tuve situaciones económicas muy pesadas y eso acudí aquí, acudí allí. Fui víctima de los gota a gota, como se dice aquí en Colombia. Eso es una desgracia, hermanos. Eso es una maldición. A veces usted queriendo solucionar sus situaciones económicas, acude a esa gente y peor, hermanos, la peor decisión. Pero pues Dios le manda a uno el consejero, mi hijo, eso no conviene, suéltele eso a Dios, usted ya hizo lo que pudo, pero no, uno sigue luchando aquí, sigue luchando allí, y Dios no obró hasta que no le solté a Dios eso. A veces lo más valioso para algunos es su casa, y por amor a esa casa, y es entendible, que lo va a hipotecar el banco y usted en esa desespero, hermano, usted saca aquí, saca allí, saca allá. Y Dios es que le suelte eso para hacer el milagro, pero no lo soltamos. Hay un apego, entonces pues, y nos vamos hundiendo más, nos vamos hundiendo más. A veces esas cosas hay que soltárselas a Dios y esperar el milagro. Porque muchas veces nuestras propias soluciones, dicen por ahí, o son pañitos de agua tibia o empeoran las cosas. A veces nuestras propias soluciones empeoran la situación. Decimos nosotros, y sale peor el remedio que la enfermedad. ¿Recuerdan la solución que encontró Adán y Eva a su desnudez? Se hicieron unos delantales, unos vestidos de hoja de higuera. Hermanos, por Dios, ¿qué solución puede brindar eso a personas que han descubierto que están sin vestuario? ¿Qué pueden brindar unas hojas que se van a marchitar, que se van a tostar por el calor y que se van a desmenuzar? O que a una chamisa por ahí, cuando vayan caminando, una chamisa por ahí se enrede y les arranque eso. Eso no iba a solucionar nada. Pero mire la solución del Señor. Les hizo vestidos de pieles de animales, resistentes en el tiempo, muy resistentes, los protegían del calor y a la vez del frío. Dios siempre tendrá la mejor, resolverá las cosas de la mejor manera. Hay padres que solo han visto la gloria de Dios en sus hijos cuando se los han desprendido a Dios. Oí madres orar y decir, Señor, con tal de ver mi hijo salvo y salva, haz lo que tengas que hacer, te lo suelto. Y ahí comenzaron a ver la gloria de Dios. En mi casa pasó así. Les he contado en otros programas, todos a excepción de nuestra hermana mayor,
Todos fuimos levantados en un hogar cristiano y solo la mayor perseveró. Jamás se apartó. Pero de resto, ahí para abajo, todos. No era sino llegar a la adolescencia y chao, papito. Levantados en un ambiente de ayuno, de oración, de devocional en la mañana, lo que llamamos altar familiar, de confraternidades, de convenciones y también de castigo en duro y el que nuestros viejos consideraban necesario. Pero no era y no llegar a la adolescencia y a Dios. Y entre más días, peor y peor y peor. Pero cuando nuestra madre aprendió a orar, Señor, te suelto esos pelados, haz lo que tengas que hacer, comenzamos todos a retornar al camino del Señor. Ahora está la menor, falta ella que es de un nuevo matrimonio. Mi señora madre en viuda se casa 7 años después con ese esposo que ahora son pastores. Mi señora madre y su esposo son pastores de hace más de 30 años. De ese nuevo matrimonio hay una hija, está ahí, pero el Dios que obró en todos nosotros va a obrar en ella. De nosotros, no sé, las cosas de Dios, fuimos tan tremendos que a mí me tiene el Señor a cadena perpetua en las cárceles. 24 años cumplo en enero de predicar en las cárceles y ahí seguimos. A una hermanita mía mayor, allá en La Dorada, Caldas, predica en la cárcel de Doña Juana en La Dorada. Y otra que hace por ahí unos pocos años la bautizamos, fue a Chile a hacer, y allá en Chile comenzó a predicar en las cárceles. O sea, los que más mal nos portamos, los que más lágrimas le sacamos a nuestra Señora Madre, hoy nos tiene el Señor yendo a las cárceles a predicar. Oiga, el Señor nos tiene a prisión, a llevar su palabra. Pero solo cuando nuestra viejita cambió el garrote, la chancla y la canteleta por orar e invitar. A mí me decía, hijo, vamos a culto. Ay, mami, qué pereza que usted madruga tanto por allá, qué jartera que se va 2 horas a orar. No, no, vaya cuando inicie el culto. O sea, ya no había cantaleta, ya no habían regaños, ya no había vaho, lo llevo, no, soltó. Y ahí comenzó Dios a obrar. Cuando se agotan los recursos humanos, quedan los de Cristo, que son ilimitados. Demos gracias al Señor por esta reflexión y aprovechemos para orar por su familia y suéltele ese esposo a Dios, esa esposa, esos hijos. Si económicamente usted está en una situación ya humanamente hablando imposible de solucionar, ya no hay nada, acepte que necesita un milagro y suéltele eso a Dios. Porque mientras siga chapaleando, perdóneme esa expresión, pues hágale, papito, que todavía tiene con qué. Soberano Salvador, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por esta palabra de ánimo. Gracias por mis hermanos que han oído la palabra. Tú eres santo, precioso y maravilloso. Presentamos una vez más las familias delante de ti, esos padres, esos esposos y esposas que llevan tantos años luchando y luchando por su familia, estos hermanos que han hecho de todo lo humanamente posible por resolver situaciones y no lo han logrado. Danos la capacidad de confiar en ti, danos la capacidad de reconocer y de entender que solo tus recursos son ilimitados y de soltar esa situación en tus manos. Trae fe con esta palabra, trae fe y esperanza para nuestras vidas. Confórtanos y permítenos seguir adelante en este camino precioso. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, amén.